para la cuarta ronda de este Pantene Classic y además consigues, Andy, se podría decir, haciendo un buen surf en una ronda muy complicada con De Cree, con Mónico y Bizarreta, que finalmente se ha quedado fuera. Bueno, aquí seguir adelante empieza a ser muy caro ya y tú por lo menos lo has conseguido, y sobre todo eso, ¿no? Con una buena construcción de manga, con unas buenas sensaciones. Sí, sí, en esta manga era la estrategia de mucha importancia, que es lo que me ha colocado muy dentro de la manga desde el principio, ya con 2 olas potentes, y a partir de ahí quería poder mejorar esa segunda ola, ampliando un poco mi repertorio de maniobras y buscando la sección más crítica, que es así como es lo que los jueces quieren ver, al final es lo que hay que buscar, y es por lo que llevo trabajando este tiempo, en todos los sentidos. Entonces sí que es muy satisfactorio crear una manga así, con competidores de ese calibre, que al final no solo es el surf que hacen, sino también es la presencia que tienen en el agua, que eso muchas veces es primordial. Entonces, contento de pasar adelante, de tener una oportunidad más y de, bueno, tener buenas sensaciones. En la próxima ronda, en la cuarta, bueno, con Vasco ahí, que está siendo uno de los surfistas que está más en forma, ¿no?, de esta competición. Cada manga, cada ronda ya va a ser muy complicada, pero es verdad que, bueno, que lo que tú dices, ¿no?, las sensaciones están siendo buenas, estás encontrándote bien y eso puede hacer pensar que mañana sea un día para surfear mucho, ¿no? Sí, hoy ha sido un día muy largo, pero bueno, muy satisfactorio y en el que he podido sacar muchas conclusiones. Mañana será más de lo mismo. Me voy a centrar en mí, en lo que está en mis manos, en cómo puedo mejorar pequeños detalles que van a hacer que mi prestación va a ser todavía mejor y luchar como siempre hago. Han comentado ya desde la organización, Andy, que mañana se va a disputar el resto de la competición. Eso significa que una final pasa por 3 mangas y la cuarta la propia final. ¿Eso hace que uno organice en su mente la competición de otra manera, que se planifique de otra manera, o en la exigencia de las rondas ya no hay mucho que guardar en esta competición? No hay nada que guardar. Llegados a este punto, cada maniobra de cada bola tiene que ser exprimida y potenciada hasta el final. Compitiendo ya a este nivel, no hay ni una acción que se pueda dejar a medias, hecho a medias, con lo cual mi idea es descansar bien. Es una muy buena noticia que mañana se vaya a disputar todo el campeonato, porque va a haber muy buenas condiciones. Llevar lo de hoy a mañana y darle un puntito más y, bueno, centrarse en lo mío, que es lo que va a hacer la diferencia. Venga, mucha suerte para mañana. Gracias. Volvió a coger la segunda, qué merecido ese 9.70. Last of red, 9.7. Vasco, your last. Garay y Nanook Valerí. Intentando asegurar unos valiosos puntos, bonito giro ahí de Andy Krier, vamos a ver. Otro giro y eso va a ser todo. Similar, un buen giro ahí. El de Andy encadena con otro también bueno y se le pone ya la sección final para acabar. El surfista de Endaya, un fuerte aplauso para él, por favor. Tiene la ventaja, primero, de que ya está clasificado y segundo, que necesitaba menos puntos que el vasco, con lo cual... 6.55.07 sus 2 mejores olas. Gonzalo Gutiérrez es segundo en busca de un 6.74 para ponerse...